vital para la iglesia. Dice la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjense, qué tremendo y qué importante es el conocimiento. Y también dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción, o sea, la enseñanza. Entonces, hemos estado hablando, hermanos, acerca de los pactos. Los pactos y los principales, ahorita vamos a hablar de ello. Le voy a pedir que oremos ahí donde está usted. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Permite que esta palabra sea edificante, sea, Señor, de gran ayuda a nuestras vidas. Instrúyenos, enséñanos. Yo también necesito de tu ayuda, Señor, para entender cuáles son, Señor, los planes tuyos para nosotros. Tu palabra, Señor, puntual, exacta para la necesidad de nosotros. En el nombre de Jesús te pido que me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias. Amén. Bien, pues entonces le damos bienvenida a todos los hermanos. Creo que vamos a necesitar más mesas, ¿verdad? Es lo que vamos a tener que comprar este año. Porque no están los hermanos que vinieron el otro miércoles, entonces ya tendríamos más. Y eso es bueno, eso es bueno. Hermanos, dice la Biblia aquí en Hebreos 8:13, cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado envejece. Gracias. Entonces, está próximo a desaparecer. Entonces, hermanos, cuando iniciamos en la iglesia, por ejemplo, aquí en Ministerio Vive la Familia, hace 8 años, el Señor nos habló diciéndonos que si permanecíamos en su pacto, Él nos va a prosperar y nos va a bendecir abundantemente. Entonces, nosotros necesitamos aprender qué es, cuál pacto. Porque hemos estado hablando que hay 2 pactos que son los mayores en la Biblia, aunque hay varios pactos que el Señor hizo y que lo vamos a ir desarrollando, hermanos. Se nos pasó sacarle la copia para los hermanos, pero sí, aquí lo vamos a tener, hermano. Los 2 pactos mayores de la Biblia son el antiguo pacto y el nuevo pacto. El judaísmo, que es el antiguo pacto, y el cristianismo, que tiene que ver con el nuevo pacto. Amén. Son 2 pactos distintos. Eso es solamente una recapitulación. Estos 2 pactos son acercamientos, primero que Dios, hermanos, hizo al hombre, y acercamientos del hombre a Dios, pero que son distintos y que no deben ser combinados, no deben ser mezclados. Recordemos que la iglesia primitiva, cuando inició, hermanos, los apóstoles estaban predicando en Israel, en Jerusalén, pero Dios levantó al apóstol Pablo, que era Saulo, y entonces, hermanos, Pablo ya empezó a predicar en las iglesias de Galacia, Corinto, iglesias que no eran de Israel, que eran gentiles. Pero entonces algunos hermanos de Jerusalén, sin que los apóstoles los hubiesen enviado, fueron a decirle, hermanos, a los hermanos por ejemplo, a los de Galacia, le fueron a decir que tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que dejar de comer ciertos alimentos. O sea que tenían que guardar la ley de Moisés, el antiguo pacto.
Y entonces el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas ese libro precisamente se llama Gálatas, ¿verdad? A los de Galacia le dice, ¿quién os engañó o quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? Dicen otras versiones. Porque habiendo empezado por el Espíritu, están terminando por la carne. O sea, habiendo empezado por el nuevo pacto, ahora ustedes han regresado para atrás. Entonces, empezaron entonces hermanos, ¿cómo decirlo? A mezclar el pacto antiguo con el pacto nuevo. ¿Sí me entienden? Es decir, que les decía, ustedes deben, ahí sí me van a ayudar con la mesona. Bueno, ahí hay lugar. Ustedes tienen que, aparte de guardar la ley, aparte de recibir a Cristo en su corazón, deben guardar todas estas cosas. Entonces, estoy hablando de este punto, que estos dos pactos no deben ser combinados. Amén, hermano. No deben ser combinados. Ok. Digo pues porque no voy a hacer a que en un momento dado nosotros querramos aplicarle la ley antigua a los hermanos que están, quizás no circuncidarse, pero a lo mejor decirle a una hermana, usted no puede participar, por ejemplo, porque usted está en sus días. Y entonces empezamos a aplicarle, hermano, la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Empezamos a aplicar cosas, ¿verdad?, que son sombra, como lo que decíamos ¿cuándo fue? Lo que decíamos allá el viernes pasado, acerca del reposo. El reposo, hermanos, era una sombra. Amén. Era sombra de Jesucristo. Y lo explicamos con la sombra, que parecía casualidad, ¿verdad?, que me daba la luz acá y la sombra aparecía acá, y le decía, si usted se pone a platicar con la sombra, pues está mal, pero porque yo soy el real. Entonces Jesucristo es lo real, lo verdadero. Bueno, vamos a avanzar entonces, hermanos. La ley, hermanos, lo vimos que puede ser decretada por los gobiernos, por Dios, e incluso por la conciencia. Amén. Y entonces eso lo vimos la semana pasada, que los gobiernos pueden decretar leyes, pero Dios, por medio de la revelación sobrenatural audible, como en el Sinaí, o mediante el ministerio de los profetas inspirados, puede dar leyes, o bien recordar la ley, en este caso al pueblo de Israel. También existe la ley moral, la que se da a conocer también mediante la conciencia. Eso ya lo vimos pues la semana pasada, cómo Dios va a juzgar a los mayas, a los aztecas, a los toltecas, a la maseca, a todo lo que las tribus o ¿cómo se llaman? Las civilizaciones antiguas. ¿Cómo las va a juzgar? Pues aquí lo dice en Romanos 2, 14 al 15. Eso lo vimos pues la semana pasada, por medio de la ley de su conciencia. Porque ellos, no teniendo ley, no teniendo Biblia, no teniendo predicadores, pero tenían la ley en su conciencia, la ley moral. ¿Ok? Bueno, estamos dando un repaso. Como les digo, estos mosquitos les gusta venir a mi cabeza, hermano. La ley entonces se introdujo, y aquí empezamos la enseñanza de hoy. ¿En qué parte estamos, hija? Porfa, ayúdame. En la segunda hoja, lo que tiene en su material, hermanos, en el segundo párrafo. Discúlpenos que no sacamos copias hoy. Sí debí haber sacado. Pero mientras la sacamos, y yo se las voy a dar
Se la vamos a dar el domingo si Dios quiere. Amén. Vamos a sacar unas 5 más. Ok. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? La ley, suele poquito, para no gritar. Dice, para que el pecado abundase. Y ahí hay un comentario. No es para aumentar el pecado, sino para mostrar su carácter ofensivo y para hacer consciente de él a las personas. Romanos 5:20, lo vamos a explicar ahorita, nada más lo tengo aquí en un esquema. También la ley se introdujo porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, Romanos 7:7, lo vamos a buscar ahorita. El objetivo de la ley, hermanos, era evidenciar la condición pecaminosa del hombre y lo horrendo de la condición del ser humano después de la caída. Porque la ley era perfecta, es perfecta, era ley de Dios. Pero el que no era perfecto era el ser humano. Entonces, o el que no es perfecto. Entonces, estos 3 puntos lo vamos a ver hoy. El papel de la ley es el de una plomada que muestra que el árbol está torcido. Si saben, no sé si hay aquí albañiles, pero creo que todos conocemos lo que es una plomada, ¿verdad? O cómo le llaman, para no ofender. Perdón, estoy jugando. No. ¿Cómo se le? Entonces, yo iba a conseguir un plomo para que ustedes lo vieran, ¿verdad? Lo ponen en la pared y entonces, si queda fuera de la... Bueno, entonces, si queda lejos de la pared, es que la pared está mal. Si queda y el plomo rosa, por decir así, la pared, eso es lo que estaba yo checando, que entonces la pared sí está alineada. Exacto. Entonces, entonces el papel de la ley es el de una plomada que muestra que el árbol está torcido, ¿verdad? Vamos entonces a entrar en detalles. Entonces la ley, hermanos, número 1, si lo quiere anotar, bueno, trate de anotarlo. La ley se introdujo para que el pecado abundase, fíjese. Eso está tremendo porque vamos a platicarlo. Dice que no es para aumentar el pecado, pero hizo que el pecado abundase. No es para aumentar el pecado, sino para mostrar su carácter ofensivo. O sea, cuando la ley se dio a conocer, haga de cuenta que la luz se encendió y nos mostró toda la suciedad que hay en la mente, en el corazón, en las actitudes, en la vida del hombre, del ser humano. Y la ley, hermanos, fue introducida para hacer conscientes del pecado a la gente, a las personas. No sé si hasta aquí me explico. Con confianza pueden comentar, estamos en un discipulado. Eso tal vez para la próxima ponga el otro micrófono para dejar allá. Sí. Es que yo entiendo que supuestamente en ese tiempo, no supuestamente, sino que en ese tiempo había en diferentes pueblos, culturas, bueno, la costumbre de que un hombre tuviera varias mujeres, ¿no? Ajá. O inclusive tuviera relaciones de la misma familia, toda cosa. Viene la ley y dice que esas cosas son pecados. Sí. Entonces, para aquellos que estaban reclamando, cuando se viendo la ley y reprobó todas esas cosas, lo mismo que estaban en... Exactamente. Ok, correcto. Yo veo aquí por aquí dice que el versículo 19, sobre eso abunda la gracia. Entonces, yo entiendo que ahí me dice, si no quieres la gracia, aplícate lo que dice... O pásame el otro, hijo. Si practicas la iniquidad, pues vuelve más inico, ¿no? O si estás santificando, santifícate más. Ok. ¿Sí? O sea, si estás en el pecado y no quieres la gracia, pues... Sí, es que desde la semana pasada empezamos a hablar acerca del
de la ley, del primer pacto. Y sí, sí es correcto lo que dices. Y entonces, mire, vamos a ver este texto, Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Ahí se la ponen. Ahí cualquier hermano por allá. Que vaya a ocuparlo, hermano, perdón, discúlpeme que lo mandé a componer y esta parte de aquí, esta parte, bueno. Súbela allá, hijo. Esta parte de acá, me quedaba acá. Y después cuando lo entregaron ahora me queda del otro lado. No sé qué le pasó. O fui yo que, como es un año nuevo. Entonces, hermanos, discúlpenme. Entonces, la ley se introdujo pues para aumentar, no para que, más bien para mostrarle al hombre, ¿verdad? La maldad que había en su vida y que, hermano, hasta cierto punto también mostrarle a la humanidad que Dios es santo, ¿verdad? Y porque el rey David decía, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver. Por medio de la ley llegó el conocimiento del pecado, como decía el hermano William. Podían tener muchas mujeres, o bien matar, ¿verdad? Si alguien le hizo algo, iban y vamos a suponer que a alguien le sacaban un ojo. Entonces, ¿qué hacían? No, pues el otro le sacaba los dos ojos, le tumbaba una pierna y le tumbaba una mano y lo dejaba peor que lo que el otro hizo. Viene la ley y la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Es decir, la ley vino a regular. Bueno, ok, tú tienes la necesidad de justicia, se te va a hacer justicia, pero no le puedes quitar los dos ojos, porque él nada más te quitó un ojo. ¿Sí me entienden? Vino a regular, pero sí vino a dar a conocer el pecado que habita en el corazón del hombre. Vino a evidenciarlo. Entonces, mire, el objetivo de la ley era evidenciar la condición pecaminosa del hombre y lo horrendo de tal condición. Entonces, veamos un texto, Romanos 3:20, lo que tienen en Biblia o si gustan anotar ahí. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, y eso es algo interesante. Por eso es que nadie, ¿verdad?, que guarda los mandamientos y la ley, dicen, pero no lo guarda, nadie lo ha guardado. El único que lo pudo guardar fue Jesucristo. Dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Todos los demás, ¿qué dice la Biblia? No hay justo, ni aun uno. Entonces, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie. Por eso el Evangelio, hermanos, es por gracia. Nadie de los que estamos aquí podemos jactarnos en la presencia de Dios y decir, no, yo nunca le fallé a Dios. No, ninguno. Todos hemos fallado. Por eso entra la misericordia, la gracia, el amor de Dios en el nuevo pacto. Pero en el antiguo pacto, hermanos, nadie era justificado, nadie era declarado limpio, acepto. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Incluso, hermanos, mire cómo lo que vamos a ver ahorita, el apóstol Pablo afirma que él no hubiera conocido la codicia. Ayúdeme a ver, ¿qué es codicia, hermano? Allá mi diccionario, o si alguien quiere con confianza, ¿qué es codicia? Yo sé que tenemos el concepto más o menos. Allá está el micrófono, hijo. Allá está el... mano. Codicia.
Ajá. Sí, codicia. Deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Otra vez. Deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Una persona puede estar deseando tener muchas cosas, ¿no? Pero mientras nadie le diga, oye, pero la Biblia dice, no va a saber que eso, que es la codicia. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque la ley vino de parte de Dios. Era perfecta, pero era perfecta aplicada a un ser humano imperfecto. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, no adulterarás, como platicaba nuestro hermano William, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Tener varias mujeres. Pero ya cuando viene el conocimiento de la ley, entonces, ahí es donde la situación se pone, y llega el conocimiento del pecado. Y nos damos cuenta que somos seres llenos de situaciones pecaminosas diversas, no de una sola, sino de muchas. Y que por eso es que la ley no puede justificarnos. Por las obras no podemos ser justificados. Entonces nosotros que estamos bajo la gracia, no podemos decir, no, pues yo voy a ser justificado en la medida que mis obras hablen por mí. O sea, nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos dé su gracia para vencer, porque solo no podemos. Solo, hermanos, si alguien está luchando y yo tengo que salir adelante, pero solo no va a poder. Tiene que hacerlo con la ayuda del Espíritu de Dios. Pásale. En esas palabras que habla Pablo que sobreabundó la gracia, también podría servirnos muchas veces de excusa para decir, voy a seguir lo mismo, que dicen que la salvación es por obra y sí. por obra, voy a seguir lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos, ya siendo conscientes de que si yo voy, por ejemplo, porque antes yo lo hacía, ¿no? Cuando yo no conocía pues de esto, sí. Por ejemplo, iba yo a alguna tienda, vamos a poner un nombre, una tienda de eficiencia, ¿no? Y veía yo uva y toda la cosa, ya llegaba yo. No, pues yo no sabía, para mí que, pero eso, y ahí estaba yo robando. Sí. O alguien se equivocaba con el cambio y me lo daba y se quedaba con él. Me lo agarraba yo, tuve suerte, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, yo la verdad, yo sé, cuando yo vengo al Evangelio me doy cuenta que eso es robo. Así es. Agarrarte una cosa que no es tuya, pues, es robo. Entonces ya ahorita, pues ya tengo que cambiar mi mentalidad. No puedo seguir haciendo lo mismo sabiendo que ya es pecado. Esa ahorita que me agarraba yo, estaba yo robando. Entonces ya yo no lo puedo seguir haciendo, por eso es que el pecado por eso es que la palabra de Dios o la ley, como quisiéramos decirle, nos viene a decir que eso está mal. Así es. Por eso tenemos que evitar hacerlo. Ahora sí que gracias a la gracia, ¿no?, de Dios, me perdonó lo pasado, es que puedo venir ya de sentirme perdonado. Pero también como cuando la mujer adúltera le dijo, vete, y no le dijo, vete a seguir con otros 5 más por ahí. No, vete, ya no peques. Sí. Entonces esa es Fíjense que ahorita que hablaba de eso de la gente que llegaba a comer uva, en el tiempo de la pandemia bajó eso de nadie podía agarrar uva porque traían el cubreboca. Pero vamos a esto, hermano. Fíjense que lo que dice, hermano, es muy cierto, pues. Y
el hecho que diga la Biblia, por ejemplo, los hermanos a los que le dijo, no recuerdo si fue a los romanos que le dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, algunos lo entendieron mal y dijeron, bueno, pues para que sobreabunde la gracia vamos a seguir pecando, ¿no? Y le dijo, no, hermano, porque le dice, pecaremos para que la gracia siga sobreabundando. De ninguna manera, le dice. Al fin de cuentas, Dios, estamos bajo la gracia, ¿eh? No. Es cierto que en el pacto bajo la ley, por ejemplo, en el pacto de la ley, hermanos, el adúltero, el fornicario, ese lo mataban, terminaba apedreado. Por eso Pablo decía, no todo me lícito, no me conviene. Ajá, todo me lícito ahora, ¿verdad? En la gracia, pero no todo me conviene. Entonces tengo que ver qué es lo que me va a ayudar, lo que me va a beneficiar. Entonces, hermanos, perdón. Es a los romanos, sí. Entonces, pero yo quería nada más abundar un poco, no abundar, sino decir un poquito acerca de la gracia. Gracia es lo que Dios mostró para con nosotros por medio de su Hijo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero gracia también es cuando no recibimos de parte de Dios lo que merecemos. ¿Entiendes? Cuando pecamos. ¿Por qué el Señor por qué no mató a fulano de tal cuando pecó? ¿Por qué no me mató a mí? ¿Por qué no ha acabado con algunos que siguen en el pecado? Por su gracia. No nos dan lo que merecemos, pero hay otro detalle de la gracia. Gracia también es, hermanos, poder de Dios para vencer aquello que no podemos vencer. ¿Sí? Todos tenemos una batalla. Todos batallamos con algo. A veces a mí me da pena hablar cosas de mí porque sí hubieron cosas que yo no podía dejar. No las podía. Y no estoy diciendo que ya vencí, hermano, porque como dijo Pablo, no es que ya lo alcancé todo, pero ya siento que ya pasé un buen tramo y allá veo que ya, gracias a Dios, me siento fuerte, pero no por mí mismo, sino por la gracia de Dios. ¿Me explico? Porque todo aquel que lucha solo para vencer ese pecado que está cometiendo, hermanos, no puede. Y menos si todavía lo aplaudimos, ¿verdad? Porque hay pecados de los que nos enorgullecemos. Dígame uno. Uno o dos, pues. Por eso cuando el hombre tiene muchas mujeres, dice, ya lo bailaba. Sí, ya como tenemos. Ándale. Cuando alguien tiene un pegue que olvida. Dice, no viera que tengo una acá y otra acá, decía el Chapulín. O el mal carácter, ¿verdad? Conmigo no se mete nadie porque yo no. Entonces ahí es donde necesitamos la gracia de Dios. Solo no podemos. Me voy a aguantar. ¿Cuánto vamos a aguantar? Voy a contar del 0 al 10. Pero no es así. Es con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Digo pues, porque si analizamos lo que el Señor le dijo a Pablo cuando tenía ese aguijón. ¿Se acuerdan del aguijón de Pablo? Bueno, sí lo ha leído pues. Pero tenía un aguijón y lo abofeteaba. Le recordaba que era un simple ser humano. Porque a él le llegaban unas revelaciones tremendas. Pero, hermanos, dice que él oró a Dios y le pidió que le quitara eso. Y el Señor le dijo, y ahí hay un mensaje tremendo, porque el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces... Sí, pero yo creo que no es porque Dios se manifiesta en la debilidad, quiere decir que, bueno, yo tengo muchos pegues y voy a seguir con lo mismo, porque Dios ahí se manifiesta. Ajá. Como que no, ¿verdad? No. O digamos, acaba de decir algo, yo me voy a aguantar con lo que me está haciendo el vecino, me voy a aguantar y
sea, porque Dios ahí se va a perfeccionar. Hay algo que nosotros tenemos que dominarlo, porque a mí me cuesta mucho trabajo dominar esa parte. En todo, tanto para acá como en casa. Porque pues uno tiene que, como que siento que tiene uno que gritar para que te hagan caso. Y no es así. No, no es así. Sí, ahí es donde necesitamos la gracia. O sea, uno tiene que, Señor, dame tu gracia para vencer esto. Ya no salimos del tema, pero dame tu gracia para vencerlo, porque no he podido solo. Escuchar, me han orado, y viera, Señor, porque alguien me decía, tú lo que necesitas es unos buenos golpes, me decía. Pues dámelo, le digo. Y ya luego otra persona, yo creo que tú lo que tienes son demonios. Ora por mí, le decía, y oraron por mí, me pusieron aceite, oraron, reprendieron. Yo necesitaba de la gracia de Dios, que es algo que es muy poco conocido, pues. Esa área, ese punto, ¿verdad? Nada más conocemos la gracia de Dios en la cruz del Calvario, la gracia de Dios que no nos da lo que merecemos, pero la gracia de Dios en nuestra debilidad, para vencer nuestras debilidades, es importante. Y esa no es por las obras de la ley. Ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí voy a hacer lo que dice acá. Pero hermanos, entonces vamos a tratar de retomar. Entonces, el objetivo de la ley era evidenciar la condición pecaminosa del hombre. La ley vino a encender la luz, pues, pero más potente que la luz LED. Y nos vimos todas las imperfecciones y lo horrendo de la condición del hombre. Y dice, y además una prueba de la obediencia o de la desobediencia del hombre hacia Dios. Porque el hombre no pudo obedecerle a Dios por medio de la ley. Amén, hermano. Bueno, vamos a avanzar. La ley fue dada solamente a Israel, la única nación que se hallaba bajo los tratos especiales de Dios, y mediante la cual Dios estaba poniendo a prueba al hombre en la carne. Porque la ley, hermano, fue dada a los hombres, a Israel, pero ahí, hermanos, la ley, por ejemplo, el apóstol Pablo hace una analogía y dice que con Abraham, los hijos de Abraham, uno era Ismael y el otro era Isaac. Ismael era hijo de la esclava. Ismael era hijo de la ley, así lo presenta el apóstol Pablo. Él es hijo de la carne, por eso la ley representa la carne. Pero ¿cómo se llama? Pero Isaac representa a los hijos de la gracia, por la fe. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, estamos por la fe. Pero Israel estaba por la ley, por las obras de la ley. Y entonces, hermanos, el encabezamiento de los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20, verso 1, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa es una clara referencia, hermanos, que estaba hablándole a los israelitas. Solo se puede aplicar a ellos. Ellos fueron los esclavos. También nosotros, pero en el espiritual. Pero ellos, literalmente, ¿verdad? Y que de alguna forma de ahí también se sacan figuras, sombras de lo que nosotros, cómo vivíamos nosotros, ¿verdad? En la esclavitud del pecado, en Egipto, que es el mundo, y esclavos de Faraón, que es el diablo. Pero es una sombra para nosotros. Pero Israel, hermanos, sí estaba en esclavitud, en servidumbre en tierra de Egipto. Otra vez Dios afirma acá en Amós 3:2: a vosotros solamente he conocido. Fíjense cómo le dice el Señor a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y esa palabra conocido, ayúdenme si alguien tiene ahí la versión Dios habla hoy.
A ver si hay alguna, si la traducción o la Biblia latinoamericana, hermano, allá, hermano, pásale al hermano Alexis para que nos lea allá, Amós 3:2 en la Biblia que tenga ahí, y ya la hermana me busca en otra versión. Esta es la nueva traducción viviente. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Tremendo eso, hermano. Y eso ahí hay una palabra para nosotros, ¿verdad? Que el Señor, mijo, pásasela acá a tu abuelito. Que el Señor ha tenido una relación íntima, o sea, cercana con Israel. Digan, como dice uno de los profetas, que no recuerdo quién es, pero dice, a ver, dígame, ¿a qué pueblo de esta tierra me le mostré como me le mostré a ustedes en Egipto? Que abrí el mar rojo, que les di maná en el desierto, que les di agua de una roca. ¿Se imaginan? O sea, no ha habido otro pueblo u otra nación con la que el Señor haya tenido un trato muy directo, muy cercano. Hermana Olga. Traducción lenguaje actual. Sí. Nos dice: israelitas, escuchen la palabra de su Dios. De todos los pueblos de la tierra, solo a ustedes los elegí. Solo a ustedes los saqué de Egipto. Solo a ustedes los elegí. Y fíjense que hasta le dijo el Señor, los elegí a ustedes, pero no porque fueran un pueblo muy grande, sino porque eran el más pequeño de todos. Y eso nosotros, hermanos, de ahí podemos extraer enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos tiene aquí, no porque seamos la última Coca-Cola del desierto. Dice que lo vil y lo menospreciado escondió Dios, ¿verdad? Perdón, pues, lo peorcito, porque yo era lo peorcito también. No estoy ninguneando a nadie, pero sí éramos antes. Ahora no, ahora somos, dice la Biblia que somos ¿qué? La niña de sus ojos. El que se meta con usted, se mete con el Señor. Así que esto está tremendo. Entonces, el papel de la ley, hermanos, ahí entramos pues al punto que ya habíamos platicado. Es el de una plomada que muestra que el árbol está torcido o la pared está torcida. La ley le empezó a mostrar al pueblo de Israel. Dios quería formar un pueblo, hermanos, que guardara su palabra. Quería hacer una nación de sacerdotes. ¿Ves? Lo que vino a hacer con la iglesia el Señor, que dice que somos real sacerdocio. Pero hay una versión que dice que somos reyes y sacerdotes. Y otra versión dice que somos un reino de sacerdotes. Entonces, Dios quería formar una nación, un pueblo, que fueran todos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para luego ir y proclamar a todas las naciones quién era Jehová, Dios. Pero cuando le pusieron la ley y la plomada ya no le... Y aparte de eso, ¿verdad? Porque aparte de que la ley de Dios es perfecta, recta, y nos muestra, hermanos, lo pecaminoso que somos. Aparte de eso, el pueblo de Israel fue desobediente. Miren, con el nombre de ley bíblica e históricamente se conoce el periodo de tiempo que se extiende desde que Dios le dio sus mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí a través de Moisés hasta la muerte de Cristo en el Calvario. La ley, desde Moisés hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario. Muchos siguieron, con el perdón de los hermanos adventistas, ellos siguieron de largo, ¿verdad? Con la ley de Moisés. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermanos, se rasga el velo del templo. Ahora hay acceso libre. Podemos entrar hasta
hasta el trono de la gracia de Dios. Amén. Eso es algo maravilloso. Ahora, este periodo de tiempo se caracterizó, hermanos, ese periodo de la ley, desde Moisés hasta la muerte de Cristo, se caracterizó por constantes violaciones a la ley por parte del pueblo de Israel. ¿Y quiénes fueron los que terminaron matando al cordero? Ellos mismos. Pero eso era para que se cumpliesen las escrituras, para que terminara con el sacrificio de Cristo. Dice que era el único que nadie podía llevar. ¿Sí? Nadie. El único que lo pudo llevar fue Cristo. Yo le decía el sábado, el viernes, y con textos bíblicos estábamos viendo que Jesús fue el único que vino a cumplir. Él dijo, yo no vine a abrogar, vine a cumplirla. Vine a hacerla real, verdadera, porque de él hablaba pues la ley y los profetas. Ahora, déjame ir cerrando con esto. Hay 4 etapas en las que se evidencia, hermanos, esto que acabamos de decir aquí. Acá miren, esto que se caracterizó por constantes violaciones a la ley. Hay 4 evidencias. Aquí tengo un pequeño esquema, 4 etapas. La primera, la condición del hombre al principio. Éxodo 19, 1 al 4. El pueblo de Israel, hermanos, estaba en esclavitud. Esa era su condición. Y luego su responsabilidad por cumplir la ley, se le da la ley. Ahora ellos tienen la responsabilidad, y ahí ustedes tienen la cita. Ya se las voy a enviar esta, no sé por qué hoy no la envié. A veces espero no incomodarle, que a veces les mando estos esquemas, pero para que usted lo tenga, porque algunos hermanos lo pasan en limpio, y hermanas que he visto que lo pasan en limpio para tenerlo, para estudiarlo, y eso es bueno. Entonces, y luego la tercera etapa es que fracasaron en el cumplimiento de la ley. Y como fracasó el pueblo de Israel en el cumplimiento de la ley, entonces, hermanos, viene juicio por no cumplir la ley. Eso usted lo puede ver ahí en el material. Sí, ya vieron dónde está. No sé cuántos párrafos tenga ahí, pero yo puse los textos bíblicos, acá están. Pero ya estamos en el minuto número 43. ¿Qué tiempo tenemos? Así aparece nada más. Sí, nada más que yo les quería mostrar los textos. Si quieren, nada más los muestro y voy a prisa. Todavía tengo 7 minutos. Esos 4 puntos son, número 1, la condición del hombre al principio. ¿Ya notaron las citas? La condición del hombre al principio, Éxodo 19, 1 al 4, su responsabilidad por cumplir la ley, Éxodo 19, del verso 5 al 6, y Romanos 10, 5. Su fracaso en el cumplimiento de la ley, Segunda de Reyes 17, 7 al 19, es bastante larga la cita. Hechos capítulo 2, versos 22 y 23. Acá dice el juicio por no cumplir la ley, Segunda de Reyes 17, 1 al 6. Y luego el verso 20 de Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 25, 1 al 11. Y Lucas 21, 20 al 24. De todas maneras, lo voy a mandar al grupo. Usted no se desespere. Amén. Entonces, mire, nada más para que usted tenga esas 4 etapas, vean lo que dice la Biblia. La condición del hombre al principio. Éxodo 19, 1. Voy a leer nada más. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba primero en Egipto, luego en el desierto.
Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces esa era la condición del pueblo de Israel al principio. Había estado esclavizado. Ahora el Señor los había liberado, man. Eran libres, como nosotros somos libres. Ya si nos volvemos para atrás porque queremos, pero Él ya nos hizo libres. Ahora, la responsabilidad, ahora ellos tenían una responsabilidad como la tenemos también nosotros, pero estamos en otro pacto, ¿verdad? La responsabilidad del pueblo de Israel era cumplir, obedecer la ley. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense, le dice que iban a ser su especial tesoro. Y vosotros me seréis, ahí está, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, porque de la justicia que es, dice Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa era la responsabilidad del pueblo de Israel, hacer esas cosas para vivir. Nosotros, ¿qué nos dice la Biblia en este pacto? ¿Qué debemos hacer? El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acá ya entra la fe, la gracia, la misericordia en el pacto nuevo. Acá no, acá tenían que practicar. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. También nosotros debemos practicarlo, pero con la ayuda del Señor. Ahora, ellos fracasaron en el cumplimiento de la ley. Segunda de Reyes 17:7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Viendo que Dios los sacó de Egipto, hermano, y que vayan a adorar a los dioses ajenos, ya, decimos nosotros, ¿verdad? Pero, Segunda de Reyes 17:8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Me gustaría que me buscaran ahí, hermano, a ver quién desenfunda más rápido. En Segunda de Reyes 17:8, en la traducción lenguaje actual, levanten la mano para que el hermano Fari le lleve el micrófono y para que despierte. Párate, hijo, para que, ahí está con el hermano Alex. ¿Sí? Dice la traducción lenguaje actual: esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra su único y verdadero Dios. Segunda de Reyes, sí, 17:8. sí. Chécalo bien. No es primera. No, segunda. Segunda de Reyes 17:8, traducción lenguaje actual. A ver, leen. Porque No, sí, es que estaba leyendo. sí, es que está leyendo. El verso 8 dice: y siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. Aquí hay dos cosas, hermano. Ya aquí, quizás aquí los voy a dejar ya, porque fíjense que me llama la atención, porque dice que ahí esa traducción dice: siguieron las mismas costumbres de las otras naciones. Dice la Biblia que trajeron costumbres orientales. Hermano, eso de todo esto de la Navidad y otras fiestas son traídas del Oriente. O sea que esa costumbre de nuestros padres la siguieron y ellos la heredaron a nosotros, como se dice. ¿Perdón? O sea, esa costumbre nuestros padres la traían. Sí. Nuestros abuelos, todos Ajá. tenían eso. Y
Y ahorita pues ellos nos las heredaron a nosotros. Exacto. Porque hace el otro día, hoy estábamos platicando con mi esposa pues, y a la muchacha, a la señora esa que falleció ahí cerca de... Sí. Mi mujer fue y le habló de la Biblia. Le dijo que se arrepintiera porque había otro plan de parte de Dios. Sí. Y ella dijo que no, que ella ahí se iba a morir porque su papá y su abuelo y no sé qué tantas personas le habían dicho, aparte estaba casada y bautizada por la Iglesia Católica. Y ahí se iba a morir, dijo que ahí se iba a morir. Y sí, ahí se murió. Y ahí se murió. Sí. Sí, fíjense que ya traen costumbres arraigadas. El pueblo de Israel tomó costumbres de otra nación. El Señor le dijo, le voy a dar una tierra, se las voy a dar a ustedes. Es más, ustedes van a cosechar tierras que ustedes no sembraron, le dijo. Van a habitar casas que ustedes no construyeron. Así le dijo el Señor. Y entonces, pero ellos sí, no hagan lo que hacen esas naciones. No sigan esas costumbres. Pero a veces hay, Sí, hay hermanos que ya tienen años en el Evangelio y siguen con esa misma tradición de donde ellos vienen. Ajá. Porque fíjense que por allá murió uno el 31 y sale que lo anduvieron que porque había vivido yo no sé en qué lugar, para allá lo llevaron. Y que vivió yo no sé, y allá lo anduvieron paseando. Eso no está bien, le digo, porque ya ellos están como los católicos que van de aquí y de allá. Ajá. Sí. Y a los 8 días o al año ya le están haciendo, no, que Un culto al año, un cabo de año. un cabo de año. Y Sí, de hermano. 8 días de igual. Sí, o sea, desafortunadamente muchas iglesias evangélicas están tomando o han tomado costumbres babilónicas, costumbres orientales. Pero lo peor de esto es, hermano, que dice que ellos también anduvieron en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Cómo está eso? Acá en la traducción lenguaje actual dice, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. En este caso, ¿quiénes eran los reyes de Israel? ¿A quién representan los reyes de Israel hoy? A los pastores. A los pastores, sacerdotes, los que están al frente de la iglesia, pues. Dice, vamos a, hermano, no hay problema, hermano, no nació el Señor el 25, pero vamos a hacer, de todas maneras, el Señor nació. Yo estaba escuchando a no sé. Nació en diciembre y se acabó. Sí, y punto. Dicen ellos. Entonces, pero ellos, escuché a un predicador que estaba hablando, dice, las iglesias que no celebran esto, se acercan peligrosamente, dice, a la negación de que Cristo vino en carne. Eso es otra cosa, ese es otro asunto, pues. Nosotros lo que estamos diciendo es que las fiestas esas no son bíblicas, por donde quiera que las veamos, pero son costumbres que se metieron a la iglesia. Ahora, empezamos hablando del antiguo pacto y estamos hablando ya de la Navidad. Pero entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que vayamos aprendiendo acerca de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. El antiguo pacto era por obras. El nuevo pacto es por la fe, por la gracia. Amén. Esa es y porque Cristo murió por nosotros. Aquí, hermanos, si alguien falla, que se levante, ayudémoslo a levantarse, animémoslo, no a que siga pecando, sino a que deje de pecar, ¿verdad? Que decirle que el Señor le va a dar la fortaleza, que el Señor lo va a ayudar para levantarse, no le diga que se vaya al infierno, que si no deja de pecar, ahí sí. Dice Santiago, no que dice cara de caballo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar.